presentación que hizo la doctora Jazmín Georgina también, y como nosotros teníamos también previsto desde hace tiempo pues unos grupos de trabajo que de alguna manera pues debido a la politización que está teniendo toda la problemática de la violencia de género y de los derechos humanos y todo eso, pues se nos ocurrió entonces hacer hoy un evento sobre el hombre y la mujer, o la mujer y hombre, como nos sugirió Osvaldo, y entonces le pusimos este título que creemos que comprende todo lo que queremos decir. O sea que por un lado es un tándem, mujer-hombre, como un ecosistema sostenible y viable, que es lo que debe ser, no que de alguna manera esté todo separado y vaya manga por hombro y estén encontrados el hombre y la mujer, etcétera, ¿no? Aunque hay ejemplos que tenemos también alrededor de que los hombres y las mujeres, a pesar de haber sido enemigos, pues entonces han tenido un amor profundo y han vencido sus odios y sus rencores. Entonces, de alguna manera, esto trata de este tema, ¿no? Y para ponerlo en perspectiva, el objetivo de la reunión es eso, es darle el enfoque sistémico precisamente a todo lo que es los hombres, la problemática de los hombres y las mujeres, ver un poquito de dónde viene esa problemática entre el hombre y la mujer, y luego, bueno, pues hablar de desigualdad de género versus violencia de género, que es un poco lo que tocamos la otra vez en el evento que tuvimos, ¿no? Entonces, esto se encuadra también dentro de los grupos de trabajo de la SESGE, que ya sabéis que es un poco el hilo conductor que hemos tenido a lo largo de todos estos años, últimamente sobre todo, que creemos que por un lado hay 3 temas que tenemos que desarrollar, que por un lado es el proyecto Genoma, que es para ver quiénes somos, por otro lado es Human Brain, para ver cómo nos comportamos, y luego para el proyecto Entorno, cómo interactuamos con la política, con la economía, con la sociedad, con la educación, con las ciudades, etcétera, que de alguna manera con el conocimiento actual debería estar un poco a otro nivel que lo que está ahora, que todavía estamos en guerras del siglo XIX y siglo XX y estamos hechos un desastre. Bueno, básicamente, esto que ya lo hemos comentado algunas veces y está en el libro que acabo de publicar, como todos sabéis, pues uno de los problemas es que hay muchísimas dicotomías que todavía actúan en nuestras sociedades como opuestos y que de alguna manera entendemos que deben actualizarse y integrarse urgentemente como complementarios y no como opuestos. Por ejemplo, la materia y la energía, que ya ha estado integrado por Einstein con grandes consecuencias, los hombres y las mujeres, que no deben ser dicotómicos, porque que es un poco el tema de estas charlas, izquierdas y derechas, capitalismo, comunismo, clase trabajadora, clase explotadora, derechos y obligaciones. Una de las cosas que también comentará Ricardo luego si quiere, es que se habla mucho de derechos humanos, pero no de obligaciones humanas, ¿eh? La ciencia contra la religión, el bien, el mal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente los planteamientos y lo que pongo en perspectiva para que habléis más que yo de este tema es que los planteamientos ideológicos actuales tienden a enfrentar el hombre a la mujer. Eso es un poco lo que está pasando, ¿eh? En las civilizaciones y tribus antiguas, el rol del hombre era el de cazador y el de la mujer como cuidadora de la familia y de la cueva, y sigue teniendo un gran peso. O sea que de alguna manera hay una tradición de miles o quizá de millones de años que por eso surgen problemas como los que tenemos ahora. Y para ponerlo en perspectiva, una de las cosas que algunas de mis amigas me han mandado hace años y que a mí me encanta es este tema que es William Golding, pero está de acuerdo viene por distintos sitios, ¿no? Dice, creo que las mujeres están locas si pretenden ser iguales a los hombres. Son bastante superiores y siempre lo han sido. Cualquier cosa que le des a una mujer lo hará mejor. Si le das esperma, te dará un hijo. Si le das una casa, te dará un hogar. Si le das alimentos, te dará una comida. Si le das una sonrisa, te dará su corazón. Engrandece y multiplica cualquier cosa que le des. Y eso yo soy, los que me conocen, un ferviente de estos conceptos y admirador de las mujeres, que creo que en efecto son bastante más interesantes que los hombres. Esto es lo que está pasando ahora. Esto es una cosa, un tema que viene de antiguo, que bueno, que esto es medio broma, medio en serio, la perspectiva de Oriente y la perspectiva de Occidente,
Pero es que la perspectiva de Oriente se está poniendo cada vez peor, porque ya veis que el tema del burka, los talibán ahora tienen un ministerio para la promoción de la virtud y la prevención del vicio. Hasta ahora tenían un ministerio de asuntos de la mujer, como en casi todas las ciudades civilizadas, y ahora resulta que tienen la promoción y la virtud y la prevención del vicio, creyendo que la mujer genera todos los vicios y todos los males del mundo, cosa que de alguna manera también la religión cristiana no solamente la maometana, sino la cristiana y la judía también lo tienen. Entonces ahí lo pongo también como parte también de lo que tengáis que decir, que yo creo que las religiones han hecho muchísimo daño durante siglos porque siempre han negado un rol preponderante a la mujer y le han achacado cosas que de alguna manera no lo tienen, y sobre todo vicios, y se tenían los hombres que defender de las mujeres y de las provocaciones de las mujeres y todo ese tipo de cosas. Eso yo creo que también es una cosa que se debería estudiar, porque la religión, ya que la religión, o todas las religiones presumen de que son caritativas y que de alguna manera predican el amor, etcétera, pues han tenido tanta inquina hacia la mujer. Yo tengo mis propias conclusiones, pero no las voy a decir porque a lo mejor son políticamente incorrectas. Pero bueno, más adelante a lo mejor las digo. Bueno, la violencia de género en contra de la violencia en general. Bueno, ahora la violencia de género se la ha apropiado, como sabéis, pues toda una serie de tendencias políticas, y entiendo que, y esto lo dejo aquí para que también sea motivo de coloquio, en primer lugar, si basta o no basta con las leyes ya establecidas y que haya que hacer más leyes sobre violencia de género, etc. ¿Por qué se convierte en un arma arrojadiza por los políticos? ¿Por qué se habla solamente de violencia de género y no se habla más de violencia familiar, de violencia social, de otras violencias como las guerras, etcétera, que muchas veces están justificadas, o incluso de los terrorismos, etcétera, que también han estado justificados, ¿no? Y en definitiva, yo aquí me paro y entonces de alguna manera dejo que se comente estas cosas que he dicho anteriormente, y sobre todo que la mesa redonda dirigida por el doctor Osvaldo Ortega, pues se oriente un poquito al guión que teníamos. O sea, que se comente un poquito los aspectos complementarios y diferenciadores para bien entre hombres y mujeres, una perspectiva sistémica para evitar las manipulaciones políticas e ideológicas, cómo el pensamiento sistémico puede ayudar de alguna manera a intentar quitar este gap, los derechos humanos como guía para cualquier tipo de desigualdad y violencia, también como ya he comentado antes, se debería hablar de deberes humanos como propone Ricardo, y los ODS como el quinto objetivo de igualdad de géneros. Así que de alguna manera ya sí que paso el testigo y la presentación al doctor Osvaldo Ortega y que él lidere a partir de ahora. Yo estaré un poco vigilando los tiempos y luego le pasaremos un turno de conclusiones a Inmaculada Puebla como representante de la SESGE. Así que dejo de compartir y dejo al doctor Osvaldo Ortega que... Gracias. Si me permiten, me retiro aquí el cubrebocas de forma breve. Todavía lo mantenemos aquí en México. Solamente para comentarles que pues queremos agradecer esta posibilidad que nos abre la Sociedad Española de Sistemas Generales para abordar esta temática que resulta tan importante, tan vigente, tan actual, y que además pues, nos puede brindar la oportunidad de estrechar lazos en este cruce transatlántico con miras a poder crear un proyecto en donde estos temas se conviertan en una investigación que nos dé luz sobre estas problemáticas y los matices que cobran en las diferentes latitudes a las que todos pertenecemos. Para efectos del abordaje teórico de esta presentación, hemos preparado un vídeo, la doctora Yasmin Georgina Licono Olmos y un servidor, y a partir de ello se harán las presentaciones en donde los 4 temas que ya ha señalado Rafael los iremos deshebrando de forma breve, sencilla,
y con el señalamiento de que si pudiésemos en algún momento tener alguna duda, alguna consulta que queramos hacer, lo pudiésemos realizar a través del chat de la aplicación de Zoom para que quede el registro y posteriormente a la exposición del vídeo, que no dura más de 40 minutos, podamos tener la aclaración de dudas, la respuesta a las preguntas e incluso algún pequeño debate. Si no tienen inconveniente, entonces vamos a iniciar. Le pediría a la doctora Jazmín, no sé si quieras presentarte ya también. Okay. Aquí ya te vi. Hola, buenas tardes a todas y todos. Pues agradecer de antemano la oportunidad de participar en este evento y compartir experiencias y sobre todo desde este enfoque sistémico en esta propuesta que ustedes hacen, que se me hace muy interesante, ecosistémica, reconociendo esta diversidad y esta diversidad que a la vez nos da una visión más amplia, más armónica también, y esta viabilidad. Entonces, la verdad, desde el nombre se me hace muy, muy atractivo y esperemos que las conclusiones y el cierre de este evento, pues bueno, logremos un aprendizaje y una socialización interesante de estas perspectivas sistémicas en relación a este tema. Bueno, voy a compartir el video. Me dicen, por favor, si se escucha, sino para compartirlo desde otra máquina. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha el video? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, Queremos agradecer la ocasión que nos brinda la Sociedad Española de Sistemas Generales para compartir con ustedes esta mesa redonda denominada el tándem mujer-hombre como ecosistema sostenible. Me acompaña la doctora Virginia Licona Ojos, su servidor, quienes abordaremos los temas correspondientes a este evento. Hola, pues bueno, vamos a iniciar esta mesa hablando sobre aspectos complementarios y diferenciadores entre las mujeres y los hombres. Pues bien, para hablar de estos aspectos complementarios y diferenciadores entre las mujeres y hombres, empecemos con parte de los antecedentes. Pues bueno, históricamente a las mujeres siempre se le han asignado una serie de actividades en esta deconstrucción sobre el binomio mujer-hombre, que habla desde la época de las cavernas, casi donde al hombre se le asigna las actividades de cazador, de guardián también, aunque en realidad, pues bueno, últimamente ya se empieza a abordar y a analizar este tema de que si en verdad las mujeres se dedicaban a barrer la caverna, en realidad no hay evidencias de ello. Sin embargo, a lo largo de la historia, pues bueno, ha habido diferentes etapas sobre los roles y estereotipos que se le han asignado históricamente tanto a las mujeres como a los hombres. Y esto es lo que deriva principalmente de las diferencias biológicas y de ahí nos vamos a las diferencias sociales. Y estas diferencias biológicas también nos permiten la complementariedad. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, a ser en un momento la base de la sociedad y de la familia. Actualmente, la mujer, pues bueno, ya se ha ido incorporando a nuevos roles como parte de la política pública o de aspectos públicos. Anteriormente ella era considerada solamente en aspectos privados, es decir, como labores de la casa, labores netamente reproductivos en el sentido de cuidar a las personas o de cuidar a sus hijos o labores de lavar trastes y ese tipo de acciones o funciones
que eran en lo privado. Actualmente, pues bueno, las mujeres las vemos y nos vemos en ámbitos públicos. Fue a partir de la Revolución Francesa, en un primer lugar, cuando se empieza a hablar de estos derechos humanos y después de los derechos de las mujeres a tener una igualdad o una equidad ante la ley. Cuando hablamos de equidad, hablamos de esta igualdad ante la ley. No es tanto una igualdad biológica, nunca la vamos a lograr. Y eso las actitudes que tiene la mujer actualmente entre la sociedad o ante la sociedad. Bueno, el talento femenino, la verdad, rebasa algunos entornos familiares y se proyecta al mundo entero en una serie de actitudes. Actualmente, les decía yo, esta incorporación de las mujeres en el ámbito público es lo que ha permitido y ha sido la base para buscar el objetivo 5, que es empoderar a las mujeres, a las niñas, para lograr esta igualdad y sobre todo una igualdad sustantiva. Cabe aclarar que por estas diferencias biológicas, pues bueno, hay actividades que sí puede desempeñar más fácil un hombre que una mujer, en el entendido de que, por ejemplo, ellos biológicamente tienen más fuerza, aunque también hay mujeres, hemos visto mujeres que pues, bueno, cargan pesas y demás, pero hay actividades que sí está comprobado que pueden hacer más fácil los hombres o bien las mujeres. Por ejemplo, hay un estudio que habla sobre la diferencia del cerebro entre las mujeres y los hombres, y el cerebro de las mujeres tiende a ser más sistémico, más holístico, por eso es que podemos hacer varias actividades al mismo tiempo. La mujer está cocinando, está lavando la ropa, está atendiendo al niño, y a veces a los hombres les encargan varias actividades y se les complica. Pero bueno, hay estudios científicos sobre esta estructura del cerebro que sí hace diferencia entre, insisto, desde el punto de vista biológico, sobre las mujeres y los hombres. Y bueno, una diferencia que todos vemos y somos resultado es que pues las mujeres pueden procrear vida y además, a diferencia de los hombres, son las que van a amamantar a los hijos o a los niños. Y bueno, aunque estas diferencias se sustentan en la parte biológica, pues aquí algo que se está planteando es que estas diferencias biológicas no trasciendan a estas diferencias sociales o políticas, en el entendido de que por eso se está trabajando a nivel internacional y se está trabajando en todos los países para lograr esta igualdad sustantiva ante la política, ante la normatividad, lo que va a permitir un empoderamiento y una equidad entre las mujeres y los hombres. Con eso concluiría este primer tema, hablar de lo que buscamos. Al final es, insisto, buscar o encontrar esta equidad entre las mujeres y los hombres. Bueno, con esto concluimos este primer tema y le cedemos la palabra al doctor Osvaldo. Uno de los grandes dilemas que se presenta al abordar las temáticas de género consiste en las problemáticas que se pueden derivar al utilizar estos argumentos con fines de manipulación, ya sea en aspectos políticos, ideológicos e incluso con fines de radicalización. Para poder conocer cómo abordar apropiadamente estas condiciones, debemos también saber cuáles son los aspectos correspondientes a los modelos empleados para la manipulación, tema que enseguida expondremos.
menciona que existen diferentes procedimientos con los cuales las personas buscan manipular o incluso son manipuladas. Esto se hace desde una perspectiva ideológica y que en ocasiones puede llegar a convertirse en una situación sectaria o totalitaria. Estos procedimientos los clasifica como dimensiones y estas dimensiones él las ubica como un control del entorno, una manipulación mística, una demanda de pureza, un culto de confesión, una ciencia sagrada, una carga de lenguaje, una doctrina sobre la persona y una dispensa sobre la existencia. Seguramente muchos de ustedes se preguntarán esto en aspectos o temas de género que tiene que ver. Bueno, pues sencillamente en el control del entorno. Sabemos que vivimos en un medio en el que predomina un patriarcado histórico. Este patriarcado pues ha servido también para construir las sociedades y se ha erigido como cual se dan los temas de convivencia desde el lado del hombre. Entonces, si no se cuidan los aspectos de género, pues se corre el riesgo de que domine una visión sobre el entorno, como es el caso del patriarcado, y que en el caso feminista también se pudiera dar una circunstancia similar. Sin embargo, la intención es generar una convivencia equitativa, en donde no haya un control de uno u otro género, sino que se pueda dar, como ya hemos señalado, una convivencia armónica. La manipulación mística, por supuesto que también tiene que ver en estos temas, porque pues de entrada las deidades más identificables en nuestro medio son de género masculino. Entonces, esto también, si lo extrapolamos al entorno actual, podríamos ver que se podría orientar también hacia pues, la figura femenina. Hay otro punto que es la dimensión de la carga del lenguaje. Particularmente lo quiero destacar porque si nos damos cuenta, mucho de nuestro lenguaje está ubicado en temas masculinos y hablamos del hombre, del ser humano, y muy pocas veces nos ponemos a pensar en la persona o en la propia sociedad con este enfoque feminista. ¿Cuál es el riesgo que se corre para la manipulación? Que pues hemos visto las pintas del Estado represor, hemos visto las pintas del gobierno feminicida. Corremos el riesgo de que si no se maneja apropiadamente el lenguaje, se tenga por ahí el problema de que se caiga en una radicalización. Hay algunas otras clasificaciones emergentes y estas clasificaciones nos hablan de que se puede generar una manipulación de género por control comportamental, por control de información, control de pensamiento y control de emociones, y esto tiene mucho que ver con el manejo oficial de algunas cifras, de las cifras de la violencia familiar, de la violencia de género, por las cifras de los feminicidios, por incluso también el control del pensamiento, cuando se llegan a ver algunas relaciones de pareja en las cuales se pretende que se controle hasta la manera de pensar, pues se corre el riesgo de que presente un aspecto de manipulación. Otro de los modelos que pueden incluso incurrir en cuestiones de abuso son los modelos de aislamiento, manipulación de información, control de la vida personal, abuso emocional y adoctrinamiento sobre un sistema de creencias, así como la imposición de una autoridad única. Esto lo vemos como, desde la perspectiva de género, se puede convertir en un riesgo. Sabemos que en muchas relaciones de pareja, en muchas dinámicas familiares tóxicas, esto es el pan de cada día. No obstante, la intención es que esto cambie. Sin embargo, cuidando que esto no sirva como instrumento de radicalización o como manipulación ideológica. Debe encontrarse de nueva cuenta esta equidad, este equilibrio, para que se pueda dar
una forma de convivencia apropiada. Esto también lo podemos ver reflejado en los aspectos de persuasión coercitiva, que, bueno, pues lo vemos, mucha gente lamentablemente vive algunas circunstancias como el llamado ahora gaslighting, con un control ambiental, con un control emocional, un control cognitivo, y algunas técnicas disociativas en donde se hace dudar a la persona de estas capacidades. Entonces, se debe ser muy cuidadoso del manejo de este tipo de elementos para que, si se están ejerciendo sobre uno, se identifiquen y se anulen. O bien, si se puede caer en el riesgo de ejercerlos, se evite. Y finalmente, ya que todos ellos llevados al extremo pueden conducir a la radicalización, lo que tendremos que hacer es evitar que este tipo de incidencias se conviertan en problemas que lleven justamente a una radicalización. Y para ello tenemos que dotar a nuestro pensamiento de este enfoque sistémico, en donde consideremos que hombres y mujeres, mujeres y hombres, somos parte de una misma dinámica social, tenemos los mismos derechos, contamos también con las mismas capacidades y en consecuencia somos capaces de interactuar, de convivir de una forma apropiada y armoniosa. Tras haber identificado los aspectos que desde una perspectiva sistémica nos pueden ayudar a manejar mejor las manipulaciones por temas de género, les invitamos a continuar con la siguiente exposición. Bueno, pues continuemos con los temas de debate de esta mesa redonda y en esta ocasión abordaremos el tema de los derechos humanos como guía para erradicar cualquier tipo de desigualdad y violencia. Ok, para abordar el tema de los derechos humanos como guía para erradicar cualquier tipo de desigualdad y violencia, pues es necesario hablar de un marco normativo. Este marco normativo parte a nivel internacional de la Organización de las Naciones Unidas y cabe aclarar que también en junio del 2010 se inició la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la ONU Mujeres, es decir, la entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres para abordar estos desafíos. Al respecto, también cabe aclarar que en 1979 aparece la Carta de los Derechos Humanos de las Mujeres y además se empieza a trabajar sobre la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Algo interesante de este tratado que se da es el reconocimiento de la violencia que hay contra las mujeres. Si bien es cierto hay violencia contra los hombres, se habla de este tema y se empieza a abordar y estudiar y hacer pues normativa al respecto porque es mucho mayor el grado de violencia que hay contra las mujeres. Si bien es cierto, pues les decía, a los hombres también los violentan o pueden sufrir maltrato, pues hablamos de que una mujer puede ser ultrajada, además de cercenada, se la raptan y pues sus familiares no la encuentran. Lamentablemente, pues en nuestro país, así como yo creo que también en algunos otros países se sufre mucho del feminicidio. Por eso es importante hablar de todo lo que se ha desarrollado al respecto. Si bien es cierto, les decía, en 1979 es cuando se empieza a abordar más fuerte este tema e iniciar lo de la CEDAW. Y de hecho, México es el país que inicia con estos trabajos. Y a pesar de ello, pues bueno, todavía siento que nos falta mucho por avanzar. Creo que al hablar de estos temas, pues el sentimiento es falta mucho. Sin embargo, alguna vez
más que en un taller, una compañera decía, este es un proceso, si bien es cierto no hemos logrado todavía cristalizarlo al 100%, vamos en camino. Este es como en su momento lo que fue calidad en las empresas. Por un lado, se empezó a hablar de calidad y cómo se iba a implementar, pero no se implementaba. Lo mismo está sucediendo o algo similar con esta normatividad a nivel nacional e internacional. Empezamos con la normatividad, ya se está bajando a los países ya lo están bajando, en este caso, por ejemplo, en México, a los estados, y esos a su vez ya los estamos bajando a las organizaciones. Sin embargo, todavía no está establecido ni a nivel internacional los organismos que sancionen las empresas o organizaciones que no cumplan con esta normatividad. Pero bueno, ya tenemos la normatividad, que es un avance, y seguramente en algo, bueno, algo también importante que hay que especificar es el concepto de discriminación. Se confunde mucho la discriminación de que, ay, me vio feo, me vio mal, ya me están discriminando. La discriminación es cuando por diversas razones como creencias, preferencias sexuales, religión, me omiten mis derechos humanos. Entonces, si no me están respetando mis derechos, ahí sí me están discriminando. Eso es importante especificar y hacer la cultura sobre lo que esto implica, porque muchas veces, insisto, la gente confunde la discriminación con un acto de violencia, puede ser, o de que no me están tratando bien, y no necesariamente es eso. A continuación podemos ver unos datos sobre esta discriminación de género en la práctica, por ejemplo, o esta desigualdad, sobre todo de las mujeres en diversos aspectos como el empleo, como la familia o la orientación sexual o identidad de género, así como en educación. Pues bueno, la mayoría de las personas que participan en la educación pues son hombres, y más en la educación superior, además que está ligado con los estereotipos de género, que en las carreras de ingeniería, pues bueno, generalmente hay más hombres, a diferencia en carreras como administración o como medicina, que a nivel nacional e internacional pues hay más mujeres que hombres. Además, otro es el empoderamiento, el poder adquisitivo, por ejemplo, como las tierras. La mayoría de los recursos o de los terrenos pertenecen a hombres. Hay diferentes estudios y son interesantes, pues visibilizan esta diferencia entre mujeres y hombres. Así como los diferentes tipos de violencia que existen. Pues bueno, hablar de violencia es todo un tema. Hay desde violencia psicológica, patrimonial, física, y bueno, llegar al nivel más grave de violencia, que sería el feminicidio. Otros aspectos también interesantes que hablamos sobre la discriminación es ante la salud, es decir, si tenemos acceso a la salud y a acceso a servicios de salud. Sin embargo, también hay que reconocer que también tiene que ser nos afecta la parte cultural. Por estereotipos es más probable que un hombre tenga o vaya a ver al médico ya hasta cuando se siente muy mal, porque bueno, le dicen que el hombre es fuerte, resistente y tiene que aguantar. Y bueno, las mujeres, como son débiles, pues bueno, se tienen que ir a checar más continuamente. Entonces, bueno, también estos aspectos están muy ligados con los estereotipos y roles de género. Y también el caso de la política, hablábamos en el primer tema, cómo los hombres están enfocados a la parte pública, en este caso la política, y las mujeres a los espacios privados, es decir, a su casa. Esta vigilancia y este seguimiento ante esta normatividad. Los derechos humanos en general
nos han permitido y nos permiten pues vislumbrar, lograr la visión a 2030, 2050, es decir, hablar también de este quinto objetivo, que es el objetivo de empoderar a las mujeres y niñas y lograr una igualdad, pero sobre todo una igualdad sustantiva. Que yo espero que con lo que se está haciendo tengamos las bases para que en pocos años, menos de los que propone el Foro Económico, porque el Foro Económico Mundial propone que vamos a tardar cerca de 217 años en lograr una igualdad entre mujeres y hombres a nivel internacional. Yo espero que en menor tiempo lo logremos, o por lo menos en algunos países vayamos avanzando poco a poco. Específicamente en el caso de la universidad, por ejemplo, tenemos la figura de defensor universitario o defensoría universitaria, donde se ha implementado como a nivel nacional la política de cero tolerancia ante cualquier tipo de violencia y el apoyar a la víctima sin revictimizar. Es decir, el sí te creo y el te acompaño para fomentar la denuncia. Creo que es un tema esencial, buscar la denuncia de cualquier tipo de violencia o discriminación, porque esto va a permitir tomar acciones. Mucha gente no lo hace porque considera que pierde el tiempo o ante esta visión de no tengo nada o no se sanciona a la persona que genera violencia, es por lo que no lo hacen, pero es una cultura que tenemos que hacer a nivel nacional e internacional e institucional, sin duda. Esto nos va a permitir en su momento, pues bueno, lograr, les decía, este sistema mujer-hombre que se está proponiendo, que sea ecosistémico, es decir, que respetemos la diversidad que somos de seres humanos, pero que todos nos respetemos, podamos convivir y que seamos equitativos ante la ley, que tengamos esta igualdad ante la ley a pesar de estas diferencias y estas riquezas que nos permite pues ser individuos, como lo dice, ser únicos. Y es importante, insisto, porque eso nos va a ayudar a ser una sociedad pues más equitativa y más justa. Otro aspecto también es hablar de esta sostenibilidad, que bueno, es parte de los objetivos y es lo que se pretende lograr a 2030 y a 2050, que sin duda la sistémica nos va a permitir sumar diversas disciplinas y diferencias y enfoques para lograr este sistema y esta forma de trabajar y convivir entre mujeres y hombres y sobre todo entre seres humanos. Entonces, pues bueno, yo los invito a que todos desde nuestra trinchera contribuyamos a lograr este tándem de todos los seres humanos para respetar estos ecosistemas, hacerlos sostenibles y viables sobre todo. Espero que al concluir este tema tengas un panorama más general sobre esta propuesta de mujer-hombre como ecosistema sostenible y viable. Y le cedemos la palabra al doctor Osvaldo para concluir esta mesa. Uno de los aspectos por los cuales las temáticas de género cobran relevancia a nivel internacional es por el hecho de que algunos organismos internacionales, como es el caso de la Organización para las Naciones Unidas, han abordado la temática de género desde la perspectiva de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Específicamente en el caso del objetivo número 5, habremos de ver cuál es su vínculo con la perspectiva sistémica y cómo esto nos puede enfocar mejor para el manejo de los temas de género. A los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 2015, que la Organización de las Naciones Unidas consideraron como viables para poder potencializar económica, social y ambientalmente a las diferentes naciones afiliadas. En primer término, quisiera destacar que al tema de género le corresponde el objetivo número 5. Y este objetivo es de tal relevancia
porque la ONU identifica que a nivel mundial 750 millones de mujeres y niñas se casaron antes de los 18 años y al menos 200 millones de mujeres y niñas se sometieron a mutilación genital femenina. En 18 países los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen. En 39 las hijas y los hijos no tienen los mismos derechos de herencia y en 49 no existen leyes que protejan a las mujeres de la violencia doméstica. La violencia doméstica es un problema, ya que 1 de cada 5 mujeres y niñas, incluido el 19% de las mujeres y las niñas de 15 a 49 años, han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja íntima. En 49 países, y esto es triste, no existen leyes que protejan específicamente a las mujeres contra tal violencia. Entonces, pues la ONU considera estos datos, ya que además solo el 52% de las mujeres casadas o en unión libre toman libremente sus propias decisiones sobre relaciones sexuales, uso de anticonceptivos o atención médica. Por ejemplo, las mujeres en el norte de África acceden a menos de 1 de cada 5 empleos remunerados en el sector no agrícola. La proporción de mujeres en empleos remunerados fuera del sector agrícola ha aumentado del 35% al 41% en 2015. A nivel mundial, las mujeres que poseen tierras son solo el 13% y más de 100 países han tomado medidas para hacer seguimiento de las asignaciones presupuestarias para igualdad de género. Hay muchos datos. En 46 países, las mujeres ahora ocupan más del 30% de los escaños en el Parlamento Nacional en al menos una cámara. Las tasas de niñas de entre 15 y 19 años sometidas a mutilación genital femenina en los 30 países donde se concentra la práctica han bajado de 1 de cada 2 niñas a 1 de cada 3, es decir, de 50 a un 30% desde 2000 hasta 2017. Vean cómo incluso en el norte de África se accede a menos de 1 de cada 5 empleos remunerados en el sector no agrícola y ahora la proporción en empleos remunerados fuera de este sector ha aumentado del 35% en 1990 al 41% en 2015. Esto es una circunstancia que nos lleva a evaluar cómo ha evolucionado el tema de género y cómo ahora necesitamos desarrollar acciones que nos lleven a crecer en este sentido. ¿Cuál es el objetivo de la igualdad de género? ¿Por qué es importante? Pues hay que lograr la igualdad de género para empoderar a todas las mujeres y las niñas, ya que representan la mitad de la población mundial y también, por tanto, la mitad de su potencial. Sin embargo, la desigualdad de género persiste en todo el mundo y provoca el estancamiento del progreso social. La igualdad de género es importante porque si no se garantiza, las desigualdades que enfrentan las niñas pueden empezar al momento de su nacimiento y perseguirles toda su vida. Es más, en algunos países, las niñas se ven privadas de acceso a asistencia sanitaria o a una nutrición adecuada, lo que conlleva a una mayor tasa de mortalidad. ¿Qué sucede si la igualdad de género no es garantizada? Bueno, pues las desventajas en materia de educación se traducen en falta de capacitación, por tanto, oportunidades para acceder al mercado de trabajo, y esto a nosotros en el trabajo con las organizaciones nos debe llamar poderosamente la atención, ya que corremos el riesgo de generar organizaciones inequitativas y, pues, a la larga, ineficaces. Por tanto, el empoderamiento de las mujeres y las niñas es fundamental para impulsar el crecimiento económico y promover el desarrollo social. ¿Hay otros problemas relacionados con el género? Sí, el 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual a manos de sus parejas. ¿Y por qué debería ser importante esto? Bueno, pues promover la igualdad de género es esencial en todos los ámbitos de una sociedad sana. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para solucionar estas cuestiones? Bueno, pues para las mujeres pueden luchar contra los prejuicios y las asociaciones implícitas que pueden constituir un obstáculo no pretendido y a menudo invisible para la igualdad de oportunidades. Las mujeres jóvenes, las niñas, pueden permanecer en la escuela, motivar a sus compañeras de clase para que hagan lo mismo y luchar por su derecho a acceder a servicios de salud sexual y reproductiva. Entonces, los hombres lo que podemos hacer es trabajar junto a mujeres y niñas para lograr la igualdad de género y mantener con ellas relaciones respetuosas
y saludables. Bueno, ¿y qué podemos hacer para solucionar todo esto? Podemos aportar fondos para las campañas educativas, para frenar prácticas culturales como la mutilación genital femenina. Podemos cambiar las leyes, legislar a favor de leyes que resulten proclives a la igualdad de género y eliminar esas leyes que limitan los derechos de las mujeres y las niñas y que les impiden desarrollar todo su potencial. La igualdad de género no solo es un derecho humano, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Hay muchos avances que se han logrado a lo largo de las últimas décadas, pero siguen siendo insuficientes. Hay más niñas escolarizadas, hay menos matrimonios precoces, hay más mujeres con cargos públicos y en posiciones de liderazgo, y además hay reformas legislativas para fomentar la igualdad de género. Sin embargo, no es suficiente. Y todavía más porque a raíz de la pandemia COVID-19 hubo algunos efectos que se manifestaron en temas de género. Agravó la pandemia la desigualdad entre mujeres y niñas a nivel mundial en temas de economía, seguridad y protección social. De igual forma, las mujeres tuvieron un papel desproporcionado en la respuesta al virus, incluso como trabajadoras sanitarias en primera línea y como cuidadoras en el hogar. Hubo una mayor carga de actividades en ese sentido. De igual forma, pues esta situación aumentó el trabajo de cuidados no remunerados que se vio pues mayormente cargado hacia el género femenino, y pues esto fue causa del cierre de escuelas, las enfermedades en ancianos, y también hubo efectos económicos, ya que muchas mujeres en consecuencia tuvieron que dejar de trabajar o afectaron sus jornadas de trabajo, y esto pues también afectó su economía. Cabe destacar que cerca del 60% de las mujeres trabajan en economía informal, lo que las expone aún más a caer en la pobreza. Por ello, los planes de respuesta y los paquetes y presupuestos de recursos para la recuperación deben abordar los efectos en términos de género para esta pandemia, y esto implica incluir a las mujeres y a las organizaciones de mujeres en los planes de respuesta a COVID-19 para la toma de decisiones. También implica transformar las desigualdades en el trabajo en una nueva economía de cuidados inclusiva que funcione para todo el mundo, y además diseñar planes socioeconómicos con un enfoque intencionado sobre las vidas y los futuros de las mujeres y las niñas. La ONU Mujeres, ha desarrollado una respuesta rápida y específica para mitigar el impacto de la crisis COVID-19 sobre mujeres y niñas, así como para garantizar que la recuperación a largo plazo les beneficie, y se ha centrado en 5 prioridades. En primer término, mitigar y reducir la violencia de género, incluido la violencia doméstica. En segundo lugar, promover que la protección social y los paquetes de estímulo económico sirvan a mujeres y niñas. El tercer punto es fomentar que las personas apoyen y practiquen el reparto equitativo del trabajo de cuidados. Y el cuarto punto, promover que las mujeres y niñas lideren y participen en la planificación y toma de decisiones de la respuesta a COVID-19. Ello además para garantizar que los datos y mecanismos de coordinación incluyan la perspectiva de género. Esto nos debe llevar a las metas del objetivo 5, que es poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas en el mundo y eliminar las formas de violencia contra mujeres y niñas en los ámbitos público y privado, incluidas por supuesto la trata, la explotación sexual y otros tipos de explotación. De igual forma, hay que eliminar las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina, así como reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado mediante servicios públicos, infraestructura y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según procede en cada país. Finalmente, se debe asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública, y asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos,
según lo acordado de conformidad con el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, la plataforma de acción de Beijing y los documentos finales de las conferencias de examen. Tras haber abordado los contenidos del Objetivo para el Desarrollo Sostenible número 5, Igualdad de Géneros, es ahora como les invitamos a cerrar esta mesa redonda del tándem mujer-hombre como ecosistema viable y sostenible. Gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Y su tiempo prestado a esta mesa redonda. Cualquier duda, aclaración o comentario, estamos a sus órdenes en los correos que aparecen al final de las presentaciones. Gracias. Buenas tardes. Me gustaría saber si puedo intervenir. Adelante, adelante. Muchas gracias, Osvaldo. Justamente lo iba a decir ahora, que tenemos media hora para las intervenciones de todos los asistentes, así que precisamente de eso se trata, que sea una interacción entre todos los que asisten. Y luego ya en media hora pues hacemos las conclusiones. Gracias a todos. Bueno, yo primero me presento, soy Mercedes Oteiza, expublicitaria, colaboradora habitual de La Sexta, y gracias a Rafael y a Inmaculada por esta invitación y a vuestra exposición brillante, rigurosa desde México, de nuestros queridos hermanos mexicanos. Pero yo quería hacer solo una matización. Es verdad que toda vuestra presentación está enfocada para ayudar a las mujeres, para cambiar cosas con las mujeres. Hay una cosa que me parecía interesante puntualizar, que aunque todos lo sabemos, pero hasta ahora, primero, hay una diferencia absolutamente brutal entre lo que llamamos primer mundo y otros mundos, que lo habéis reflejado con mucho detalle, y es terrible la situación de las mujeres en lo que no es primer mundo, por llamarlo un poco genéricamente. Por otro lado, hay que tener en cuenta una cosa fundamental que es terrible y dificilísimo de cambiar. Un hábito no se cambia fácilmente. Un hábito puede tardar años, no sé si siglos, no me atrevo a decir tanto, en cambiar. ¿Qué ocurre? Los modelos masculinos que han estado funcionando hasta ahora en cuanto a poder, en cuanto a leyes, en cuanto a otra serie de cosas, están muy arraigados, muy arraigados, y eso no se puede cambiar de la noche a la mañana. En Europa, bueno, pues quizás, o en Estados Unidos o en algunos otros países de América Latina, se han ido cambiando con un esfuerzo titánico por parte de las mujeres que hemos intentado, pues eso, ya estar un poco en las instituciones o en las empresas o en tal, lo que nos ha supuesto trabajar el doble o el triple para convencer a quien sea que teníamos que estar ahí, y no solo eso, sino llevar un doble trabajo durísimo de llevar una casa y una familia. Esas dos cosas, que es un trabajo titánico, que todas las mujeres que han estado ahí conocen y que han sufrido y que lo han llevado pues de la mejor manera posible, como todas. ¿Qué ocurre desde ahí? Pues que el hombre ha estado en la posición dominante, en el pilar de la sociedad, porque la sociedad venía así y ya está, y se ha tomado. Y ahora que ve que la mujer empieza a entrar de una manera más potente en determinados campos hasta ahora masculinos, pues se tambalea el rol y yo creo que se asusta un poco. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Y voy a ser muy breve porque seguro que hay otras personas que quieren intervenir. Así como la mujer ha tenido que potenciar su rol masculino en cuanto, llamémoslo así, en cuanto a poder trabajar, en cuanto a poder convencer, que todo eso son, como digo, modelos masculinos que están en el mundo del trabajo, no voy a entrar en detalles. Creo que el hombre no ha hecho el ejercicio de potenciar su parte femenina, porque en muchos casos, pues eso de potenciar la parte femenina está denostada, es fea, eres tal, eres cual, no se puede. Eso es cosa de mujeres, tú eres tal. Entonces, está mal visto, está denostado, y no es una cosa que un hombre deba de hacer ni de aprender, porque eso no corresponde a la condición masculina. Sin embargo, yo estoy viendo ahora aquí, en el entorno familiar o en el entorno de mi gente más joven, de una generación más joven, que los padres, los jóvenes padres, las mujeres obviamente trabajan, pero los padres están aprendiendo ahora a disfrutar de bañar a un niño, de cambiar unos pañales,
de ir a buscar al colegio, de cosas que han sido hasta ahora tradicionalmente femeninas. Entonces, ¿qué es lo que creo? Que ambos sexos nos estamos enriqueciendo, pero creo que la mujer ha hecho un trabajo mucho más duro, mucho más difícil, y que el hombre todavía está un tanto parado, sin aceptar que puede hacer otras cosas que pueden ser muy, muy gratificantes, muy buenas para la conciliación familiar y magníficas en cuanto a esto, ¿no? Por eso la mujer tradicionalmente ha sido cuidadora, lo comentabais muy bien en todos los datos que habéis hecho. La mujer es el hogar, es la casa. Ahora la mujer es algo más, también es un ser que produce, que habla, que tiene trabajo. Pero es tan hermoso cuidar que si el hombre se diera cuenta de verdad, de una vez, lo agradable, lo gratificante, lo maravilloso que es cuidar a una familia, cuidar a unos padres, cuidar a un niño, que todos de alguna manera lo hacen, pero lo hacen un poco sin estar plenamente convencidos, porque no hay otro que lo pueda hacer, porque si lo pudiera hacer otro, pues no lo harían. Pero yo invito también al sexo masculino que reflexionéis un poco sobre estos temas, porque ahí está la verdadera conjunción de lo que hablamos del sistema hombre-mujer, en compartir, en aprender. Nosotros hemos tenido que aprender a ser duras, a convencer, a trabajar 20 horas para hacer todo. Pues yo creo que ahora os toca un poco al sexo masculino aprender que se puede hacer también de otra manera. Y todo lo que aprendemos nos enriquece como seres humanos, como personas, y sobre todo nos puede ayudar infinitamente mejor a mejorar nuestra sociedad, nuestro entorno privado, etc. Bueno, no quiero aburriros más, ya lo comenté. Muchas gracias, doña Mercedes, por la exposición. Es muy atinado el comentario. Y yo quisiera aquí hacer un par de observaciones. La primera observación es en torno, ¿pudieses silenciar tu micro, Jess, por favor? Ok. Es en torno al punto del tema que nos ocupa, el tándem mujer-hombre. De entrada, pues un tándem es esta dualidad en donde hay dos elementos que confluyen para un buen funcionamiento. Entonces, creo que esta es una circunstancia que, como bien exponía Rafael al inicio, es de esas dicotomías que no se han acabado de asimilar y en consecuencia de evolucionar, y es parte de lo que nos toca también a nosotros impulsar. Entonces, esto es algo de lo que estamos transformando. Otra de las cosas que quisiera señalar es que efectivamente nos toca aprender. Y este aprendizaje de las labores de cuidado, como usted bien lo señalaba, las mujeres han tenido que aprender a ser fuertes. Bueno, pues ahora los hombres tenemos que aprender a reconciliarnos con nuestra parte sensible. Y entonces, en este entendido, podemos mostrar que, dice por ahí una canción, no voy a ser más fuerte o más débil solo por mostrarme sentimental. Y esto es solamente un caso. ¿Por qué? Porque yo también puedo colaborar en las labores del hogar, puedo tener mis corresponsabilidades domésticas, puedo también mostrar mi lado sensible, emocional, y puedo también, por supuesto, contribuir en tareas de cuidado. Y entonces, esto es algo que como hombre, a mí, lejos de avergonzarme, me enaltece. Pero, y aquí voy al tercer punto de la exposición, creo que esto ha tenido que ser un proceso gradual de cambio generacional, porque pues todos conocemos la idea de lo que es el paradigma, y en el paradigma circundante sabemos que pues se obedece también a las creencias, valores y prácticas de un determinado momento de la historia. En este momento de la historia, bueno, pues nosotros hemos visto también cómo estos hábitos de el rol masculino se han ido dinamizando y cambiando. Sin ir más lejos, hoy en día vemos muy marcadamente una llamada cultura de la cancelación. Esta cultura de la cancelación en donde tenemos que eliminar ciertos adjetivos, tenemos que omitir ciertas observaciones y tenemos que cuidar nuestro lenguaje para no caer en lo políticamente incorrecto. Es algo de lo que también debemos pues ahora entender que está evolucionando en torno hacia los temas de género, porque pues son cuestiones, y uno lo ve, por ejemplo, en
en los programas, en las películas, incluso en los libros. Hay escenas, hay temas, hay lenguaje que hoy en día es muy señalado en razón de los cambios pues de esta sociedad que ya es sensible a las temáticas de género y a las temáticas de discriminación, cuando antes, sin ir más lejos, hace 5 o 10 años, no era así. Entonces, este ha sido un cambio en el que también, por supuesto, la masificación de la comunicación a través de las redes sociales, pues ha influido para que tengamos estas nuevas perspectivas y nos lleguen de forma inmediata, ¿no? Entonces, creo que es un camino en el que ya hemos avanzado, pero falta, por supuesto, mucho por recorrer. Estoy de acuerdo. Muchas gracias, Osvaldo. Perdón, no se escucha. No, que estoy de acuerdo contigo, que hay mucho todavía por hacer y que muchas gracias por tus comentarios. No, al contrario, gracias. No sé si ya quieres agregar algo más. Sí, dos conceptos importantes también. Uno, lo que es la corresponsabilidad, es decir, este es un trabajo de hombres, de mujeres y de todos nosotros, tanto en el hogar, en las acciones, como lo comentaba al principio, reproductivas, en el sentido de a todos todos ensuciamos y todos nos toca limpiar. Decía en un curso que estábamos tomando, que estuvo también aquí el doctor Osvaldo, no se vale que una persona esté cómodamente descansando viendo la tele y todos los demás lavando o acomodando cosas, o todos descansamos o todos nos apuramos. Y creo que esta idea de la corresponsabilidad es un tema interesante. Y esto implica la sensibilidad con temas de género, irnos quitando tantos tabús, tantos estereotipos, tantas ideas que a todos a la larga nos afectan. Los hombres se pierden a lo mejor de cuidar a los hijos, pero también los hijos se pierden de estar más tiempo con los papás. Entonces, pues al final todos perdemos y la idea es generar sociedades donde todos ganemos y seamos mejores personas. Por eso este concepto que ustedes le agregaron al título de ecosistemas habla de esta diversidad y de aprender a convivir todos juntos. Gracias. No sé si puedo participar. Realmente más que interesante la presentación que hicieron ustedes, así como los comentarios de Mercedes y de Osvaldo y ahora nuevamente de Jazmín. Evidentemente, esto de que necesitamos reeducar o reeducarnos, tanto a unas como a otros, ¿verdad? Y eso tiene que ser un trabajo conjunto. No lo veo como tal vez me equivoque, pero no lo veo como un trabajo de las mujeres tienen que hacer esto, los hombres tienen que hacer aquello, ¿no? Tenemos que reelaborar nuestra situación, digamos, dentro de cada familia. Tenemos que reelaborar lo que tenemos que hacer dentro de la casa. Porque tal vez las mayores discriminaciones no se producen afuera, se producen adentro, ¿sí? Y entonces la manera de lograrlo es justamente algo que recién comentó Jazmín muy simplemente. Las tareas del hogar no son de una persona, son de todas las personas que están en el hogar, ¿sí? En todo caso, salvo aquellos que por razones de edad o por ser muy pequeñitos o demasiado mayores no lo puedan hacer. Pero todos los demás debemos considerar que esa es nuestra tarea común. A partir de ahí, es decir, de una vida armada sobre la base del cariño y no sobre la base de la jerarquía, es que empezamos a construir y a deconstruir justamente este asunto de machismo versus feminismo, que a veces nos molesta desde los dos extremos, porque no se trata de que una persona digamos, se ponga por encima de la otra, ¿sí? Que domine la cosa, o como muy bien marcaron ustedes en el video, que la manipule, ¿sí? Y la manipulación se da de una persona sobre otra.
más allá de su sexo, aunque generalmente hay predominancia de que ocurra desde el sexo masculino. Pero creo que el tema es trabajar mucho y evidentemente eso es muy, muy difícil, porque normalmente el proceso educativo es repetitivo, ¿sí? Y es repetitivo porque se da dentro de las familias repitiendo las mismas cosas que hacían los padres, que repiten las mismas cosas que hacían los abuelos, etcétera, etcétera. Yo recuerdo hace tiempo con una socióloga que me señaló algo muy curioso, pero que marca esas pautas culturales que son tan difíciles de romper. Dice, fíjate cómo se barre en cada casa, como cada uno agarra la escoba o el escobillón o como le quieran llamar y lo maneja. Dice, es exactamente como vieron que lo hacía su mamá. ¿Sí? Era algo tan simple, pero que no nos damos cuenta, y entonces todos repetimos y lo hacemos más o menos bien, más o menos mal, cuando en realidad hay forma de hacerlo mejor. ¿Sí? Pero lo mismo sucede en el trato entre nosotros, ¿verdad? Entonces, ese es un poco creo que el mensaje sistémico, ¿verdad? Porque desde lo público, desde lo estatal, se puede pensar en la escuela como un vehículo para mejorar y seguramente lo puede hacer, pero es muy, muy, muy difícil que llegue dentro del hogar. Y esa es la manera de reconstruir la sociedad, de reacomodar estas cosas. Sobre todo, como bien señaló Mercedes, en aquellas sociedades que están más atrasadas respecto a esto, ¿sí? En las cuales especialmente el machismo tiene un papel fundamental en el manejo cultural. Bueno, esa era una observación que quería hacer y dejo para que haya otros comentarios. Gracias. Tenemos tiempo, tenemos tiempo, así que cualquiera que se anime a participar, adelante, y luego yo haré unos comentarios antes de las conclusiones. Bueno, ¿puedo hablar yo ahora? Claro, claro. Bueno, entonces, pues nada, la verdad es que ha sido interesantísima, Yasmín, Osvaldo, Yamín. Tu intervención, Mercedes, es que estoy absolutamente 100% de acuerdo con todo, absolutamente, porque es lo que ha pasado además mucho en nuestro país y en otros similares. No hay que diferenciar unos países de otros, como hemos comentado, y Ricardo, estoy totalmente de acuerdo, que eso pasa en las familias. ¿Cuál es mi opinión? Que esto tendría que ser una educación en el colegio. El colegio tendría que tener, y luego la universidad, tendría que tener todo este modelo sistémico para que el tándem hombre y mujer estuviera mucho más desarrollado desde el principio. Así las familias pues luego harían lo que tienen que hacer en casa, ¿no? Pero ya el niño, la niña, desde pequeñitos, ahora que tenemos las posibilidades de que los colegios sean mixtos, porque antes no lo eran, pues pueden aprender a hacer también ese tipo de labores. ¿Por qué no? Si eso lo aprenden desde pequeñitos, lo tienen metido aquí. Ya no les importa nada si son hombre o mujer, en el buen sentido de la palabra. Desarrollan lo que le enseñemos en el colegio y en la universidad. Eso quería aportar, nada más. Creo ¿Alguien más? ¿Alguien más de los que hay por ahí? Efectivamente, nos exigen una revisión profunda y es una circunstancia de la que somos muy poco conscientes. Por ello es que también esta visión ecosistémica y además con esta visión holística y esta conciencia con la que se ha abordado el enfoque del análisis, tanto de individuos como de organizaciones dentro de la CESG, se me hace muy relevante y muy pertinente porque nosotros lo que tenemos que hacer es un ejercicio primeramente introspectivo, porque muchas veces no tenemos estas nociones de las creencias y de los valores y prácticas que nos fueron inculcados y que nunca cuestionamos. En consecuencia, eso lo arrastramos a todos los ámbitos en los que nos movemos. Y esto también se refleja en nuestro desempeño laboral, profesional, en nuestras organizaciones, en nuestra circunstancia personal, por supuesto. Y bueno, pues si nos damos cuenta de que esta relación, de esta dualidad
esta equidad, esta convivencia se puede armonizar, pues logramos también de algún modo armonizarnos nosotros. Y esta armonía individual, por supuesto que después también se refleja a nivel organizacional. Entonces, poco a poco podemos irlo haciendo creciendo para que también la circunstancia alcance otras esferas de los ambientes donde nos desenvolvemos. Entonces, pues obviamente los temas de género son también parte de lo que tenemos que tocar y bueno, pues ciertamente es una deconstrucción, pero pues sí también está, no es nada más destruir, no es destrucción, no, es reconstrucción con esta visión de la conciencia y de la sensibilización, ¿no? Y que bueno, es parte de lo que también podemos reenfocar. Alejandro ha levantado la mano. Adelante, Alejandro. Creo que no escuchamos. No se escucha. No, no se escucha. Alejandro tiene su problema con el micrófono. Estará Sí, bueno, silenciado. yo creo que No, sí. no está silenciado. Ok, creo que algo que podría incluir ahorita que hablaban de sus participaciones, muy atinadas, por cierto, es una palabra que se usa mucho, que es la normalización. Es decir, nuestra sociedad está normalizando muchos estereotipos y roles de género, donde, bueno, el hombre tiene que aguantar porque es fuerte, feo y formal casi casi, y los niños no lloran. Y entonces ese estereotipo se forma desde los niños hasta los adultos. Entonces a una persona adulta le cuesta trabajo llorar, ¿no? Y si llora, decía un autor en un libro, se le cuestiona sus preferencias sexuales. Entonces, como algo biológico que tenemos de manera natural, que son las lagrimales y que cualquiera lo podemos usar si tenemos ciertas emociones, no, se los impide la sociedad a los hombres. Y bueno, también hay estadísticas de que por eso los hombres sufren más adultos de problemas del corazón, por aguantar también tantas emociones. Entonces, aquí les decía, aquí lo importante es que todos ganemos con estos cambios y esta desnormalización de cosas que nos afecta como seres humanos. La palabra a veces no nos hace tanto sentido. Les voy a compartir, por ejemplo, a mi mamá hace poco le detectaron un problema, pero la doctora se lo normalizó, le dijo, creo que tiene algo, pero es normal a su edad. Esta palabra de normalización, si no la hubiéramos atendido a tiempo, pues bueno, a lo mejor no le estuviera contando como una experiencia no tan agradable, sino con consecuencias devastadoras. ¿Por qué? Porque a veces normalizamos las cosas. Entonces, tenemos que aprender a quitar estas ideas de qué es normal, de qué es adecuado, de qué es lo correcto. Y nosotros, insisto, tenemos que empezar a cambiar con pequeños modificaciones en nuestro lenguaje, en nuestro actuar, en expresarnos, en generar estas nuevas construcción y deconstrucción social. Si bien nosotros estamos en la docencia, pues nos toca también desde nuestros salones empezar a cambiar y aportar en la formación de estos estudiantes y estos profesionistas, dependiendo del nivel en el que estemos. Y tampoco tenemos que esperar hasta que la educación lo formalice, sino creo que todo lo tenemos que ir haciendo poco a poco. Si no, pues bueno, igual y estos años que dice el Foro Económico Mundial, en lugar de reducirlos, los vamos a ampliar. Entonces, esa no es la idea es reducirlo, que sea más cercano el cambio, más tangible. Pero nos corresponde, yo digo sin duda, a todos, romper estos estereotipos y roles de género. Adelante, Alejandro, no sé si ya quedó tu micrófono.
No nos escucha. Sigue sin escucharse, Alejandro. Quizás, si no por el chat. Sigue sin oírse. Mientras Alejandro lo arregla, ¿puedo intervenir yo un momentito? Claro. Adelante, Rafael. Vamos a ver, estáis hablando de discursos y de terminologías y de lenguajes, etcétera, y estoy totalmente de acuerdo, pero no sé si es porque yo estoy ahora muy sensibilizado con el lenguaje político después de haber escrito el libro ese que ya sabéis todos que lo he escrito sobre ideologías. Me fastidia mucho cuando oigo a los políticos, a lo mejor es que los políticos no se han enterado todavía del tema del lenguaje, ¿no? Porque si tú oyes a los políticos, y perdonadme que hable en contra de mis principios de izquierdas y de derechas, pero si tú oyes una radio o lees un periódico de izquierdas, pues oyes una virulencia enorme de las mujeres feministas precisamente contra los hombres en términos generales, ¿no? Y eso le da muchos votos a los políticos de derechas. Y si tú oyes a los políticos de derechas, tienen una aversión que tampoco es comprensible contra los ODS y contra el desarrollo sostenible y contra precisamente el lenguaje de esa izquierda y tal. Con lo cual, los políticos no están haciendo absolutamente nada, sino todo lo contrario, en precisamente promover este tipo de unión. Por eso entiendo que hemos hecho mucho hincapié en decir que es un tándem hombre-mujer como ecosistema sostenible y viable, que no es un problema de atacar unas ideologías de izquierdas porque defienden muchísimo a la mujer o unas ideologías de derechas porque atacan muchísimo a los ODS y al desarrollo sostenible. Entonces, o bien yo es que cada día entiendo menos, que puede ser, o es que de alguna manera los políticos no están utilizando para nada, desde un punto de vista positivo, este tipo de lenguaje, ¿no? Y están haciendo un flaco favor precisamente a la unión entre hombres y mujeres. Eso es lo que quería, por lo menos en España. Yo quería, ¿puedo intervenir en un comentario sobre lo de Jacqueline? Claro, claro. Bueno, esto es un poco anecdótico. Hace tiempo, cuando yo fui a México, a vuestro maravilloso país, leí un libro de Octavio Paz sobre los mexicanos, ¿vale? No voy a entrar en detalle. Me quedé con una cosa, y esto ya pasó hace mucho tiempo, en que está mal visto que los hombres se rajen. Me explico, ¿no? Se rajen es expresar emociones, es ser sensible. Está mal visto, no se acepta, no se acepta. No sé si eso ha cambiado, ojalá vaya cambiando, porque ese es el verdadero motor de que podamos combinar todo, porque la mujer hace, como siempre, equilibrios para llegar a todo, ¿no? Pero si el hombre no colabora y no acepta eso. Y luego, también quería comentar otra cosa, y es que en las parejas, en el primer mundo, no sé si en América, siempre se habla de mi media naranja, ¿no? Cuando hablas de algo. Voy a buscar a mi media naranja, porque parece que no somos completos, parece que si no tenemos una media naranja no somos completos, cuando evidentemente dos naranjas completas suman más que una, que dos mitades, eso parece bastante obvio, ¿no? Y luego, como final de todo esto, si Rafa me deja, que me dijo que a ver si me buscaba algún poema, pues os comento un pequeño poema, pero ya está. En la conclusión, Mercedes. Muy bien. Yo quisiera señalar aquí dos cosas. La primera es en torno a lo que muy atinadamente comenta Rafael. Sí, aquí tenemos un problema con el lenguaje. El lenguaje es algo tan mágico que, bueno, en los estudios sistémicos lo vemos cuando hablamos de la semiótica, de las semiósferas y de todo esto. Se crea un lenguaje de género y este lenguaje de género lo que busca es mejorar los alcances de la sociedad con un beneficio directamente a la humanidad para poder equiparar las condiciones de convivencia. No obstante, hay una circunstancia muy interesante de lo que señalaba Rafael,
que es el manejo político del lenguaje. Y aquí tenemos una condición que también muestra otra faceta, perdón, y es la faceta, pues, de algún modo, del interés, de la conveniencia, en donde el político lo que hace es, pues, buscar su beneficio y, pues, abandera una causa, finalmente, pues, con la intención de obtener adeptos, y particularmente se hace en un periodo que suele ser el periodo electoral, o al menos eso lo vivimos mucho aquí en México. Cuando va a haber elecciones, no, hombre, todos los candidatos son de todas las fuerzas y de todas las corrientes y de todos los afines que pueden, y además con tal de sumar, ¿no?, ahí en su fuerza. Pero cuando ocupan ya el puesto, cuando llegan al poder, lamentablemente lo que vemos, pues, es la realidad de ese sentir. No obstante, yo quisiera retomar lo que decía Ricardo hace un rato. Creo que la clave está en uno y en la educación que se mame en casa. ¿Por qué? Porque si logramos cambiar, pienso en una analogía de lo que ocurre en las reacciones químicas, ¿no? Cuando hay una sustancia que se encuentra en cierta homeostasis de estabilidad, ¿no? Y le colocamos un agente, una sustancia que modifique sus circunstancias, sus condiciones, pues evidentemente también esto va a modificar la generalidad de la sustancia. Si esto lo hacemos al seno del hogar con esta concientización, lograremos también que los seres humanos formados al seno de estos hogares logren también un cambio en su visión, y esto en consecuencia también generará cambios en la sociedad. Esta situación, pues evidentemente también implicará que los futuros políticos, aquellos ya sensibilizados, concientizados, se den cuenta de la naturaleza de lo que están enarbolando con el lenguaje, y no nada más lo utilicen como bandera, sino que más allá de ello, lo apropien como un valor, como una ideología, y lo trasladen a la esfera de la actuación, justamente para generar estos cambios y estas transformaciones sociales tan necesarias y tan evidentemente perceptibles, sobre todo, pues, con los datos que dimos, ¿no? Estas desigualdades en África, en los sectores agrícolas, en las tierras, en donde necesitamos revolucionar para que también haya esta paridad que también nos enriquezca. Y bueno, y lo debo decir tal cual, ¿no? Incluso, pues, lo estoy hablando desde mi propia posición masculina, en donde soy sensible y consciente de esto, ¿no? Y bueno, es parte de lo que quería compartir. Y bueno, a mí me gustaría también enriquecer las aportaciones. Por ejemplo, dos cosas. Rafael mencionaba sobre este lenguaje, y algo que también hay que reconocer, a lo mejor ahorita vemos las marchas, cómo las mujeres salen y hacen pintas, tienen también nuevas canciones, y eso lo hacen para visibilizar la violencia que existe. A lo mejor nosotros no lo entendemos del todo, y mucha gente puede decir, es que, y las han tachado de feminazis, correctamente. Pero bueno, no es eso. Lo que pasa es, imagínense vivir violencia. Si alguna vez les ha tocado que les tomen alguna propiedad o algo que es suyo, o les hayan robado algo, seguramente se quedan con la idea de que todo el mundo fue el que les robó las cosas, o a todo el mundo le vemos cara de ese ladrón, tiene cara de sospechoso. Pero imagínense vivir una violencia sexual, o sea, donde, ¿qué sentimiento podríamos tener? Por eso es que ellas, las mujeres que participan en estos actos, pues lo que quieren es visibilizar la violencia que existe. Y bueno, es lamentablemente solamente con esas acciones es que muchas leyes han salido a la luz. Algo que salía, y lo comentaba la otra vez con ustedes, como resultado del trabajo doctoral, es que lamentablemente nuestra estructura social
y la normatividad va enfocado a beneficios individuales por encima del bien común. Lamentablemente nuestras estructuras sociales tienden a hacer eso. Felicitamos, damos beneficio o un reconocimiento y que tú tienes que trabajar por ese reconocimiento individual, pero eso va por encima de un beneficio común. Y eso creo que es algo que tenemos que cambiar todos. No buscar un cambio para beneficiarme yo, sino para beneficiar a la sociedad. Y además, por el otro lado, los expertos prácticos solamente se sustentan principalmente en los derechos humanos, pero las tendencias de la sistémica y de estos enfoques y estas teorías van muy alineados a lo que se está logrando, a sociedades más equitativas, más pacientes. Estamos viviendo los cambios y nos toca ser a veces también pacientes en ese sentido de que no se van a dar de un día a otro y requieren su tiempo. Les decía, es como ir al gimnasio. No por un día que vaya al gimnasio ya se me hace un cuerpo de atleta y bien fitness. Seguramente al siguiente día salimos todos adoloridos de que nos damos cuenta que tenemos todos los músculos habidos por haber, pero requerimos constancia para lograr estos cambios. Y así se va a hacer esta parte y esta modificación, yo sí lo veo, de aspectos de cuestiones de género. También este tema incluye muchas cosas, como lo decía Mercedes, este amor romántico, que esa idea del príncipe azul, decía un compañero cuando estaba en la universidad, bueno, por lo menos ustedes saben que quieren un príncipe azul, nosotros no sabemos ni qué color de princesa queremos, ¿no? Entonces, un comentario tan burdo, pero bueno, con tanta razón. Estas ideas de el amor romántico, de que hay que sacrificarse, de que si es tu media naranja, y si no es naranja, decía un amigo, y si no es naranja, y si yo soy limón y la otra persona es naranja, ya nunca nos vamos a complementar. Por eso esta idea que ustedes le pusieron y este título que le pusieron al evento me llamó muchísimo la atención, cómo podemos trabajar de manera sinérgica, además reconociendo las diferencias. Con esta idea les decía yo de los ecosistemas que trabajó mucho el doctor Peón, que fue mi maestro en el doctorado, y él hablaba de esta diversidad que nos va a permitir una armonía y además generar ambientes más bellos, decía él. O sea, cuando nosotros vemos un ecosistema vamos a encontrar de todos los organismos, de diferentes tipos de plantas, de seres humanos, de animales, pero además convivimos de manera armónica. Y eso es lo que nos falta, trabajar por políticas y acciones que nos permita colaborar, convivir y trabajar de manera armónica. Y este concepto de empoderamiento implica conocer nuestros derechos y hacerlos valer. Insisto, por un bien común, no por mi bienestar individual, sino por un bien común, que eso a veces la gente lo pierde de vista, y yo prefiero y trabajo para mi beneficio en lugar de un beneficio común. Y eso es lo que tenemos que ir cambiando. Gracias. Si me permiten, a ver, un comentario como para darle color, ya que hablaste de color, Jazmín. Hoy en la Argentina se festeja un aniversario del 25 de mayo de 1810, cuando se constituyó el primer gobierno realmente autónomo, ¿verdad? Y una cosa interesante de este aniversario es que después de mucho tiempo, después de más de un siglo y medio, se vuelve a recordar a una mujer que para nosotros es uno de los padres de la patria, Manuel Belgrano. Él decía que ella era la madre de la patria. Era una mujer que se llamaba María Remedios del Valle, que era de ascendencia afroamericana, ¿verdad? Y que cuando empezaron las guerras, digamos, para liberarse de España, ella acompañó primero al ejército, donde iba su marido y sus hijos a pelear. Pero cuando su marido y sus hijos fueron cayendo, ella ocupó el lugar.
y llegó a ser capitana del ejército. ¿Sí? Y cuando uno piensa que eso fue a principios del siglo XIX, es una cosa extrañísima. Y por otro lado, es muy bueno que ahora se la recuerde, porque es una mujer que después, cuando terminó la guerra, quedó en la más absoluta pobreza, andaba mendigando por las puertas de las iglesias, hasta que por fin alguien se dio cuenta y la nombraron con un cargo en el ejército, justamente, y tuvo así un ingreso hasta su muerte, que murió de muy gran edad. Y la segunda cosita para darle color, en la pesca, digamos, normalmente es una actividad que ha sido dominada absolutamente por los hombres, ¿sí? Los barcos pesqueros, las tripulaciones, son normalmente todos varoncitos. Bien, en la Argentina hay 2 mujeres que capitanean 2 barcos pesqueros de altura, ¿sí? Lo cual es también algo digno de destacar, porque esas cosas parecía que era imposible. Y esos son lindos ejemplos para repetir y divulgar, justamente porque son los que muestran que se puede hacer cosas y que se han hecho desde el fondo de la historia. No siempre fue, digamos, los antropólogos nos dicen ahora que si bien no han sido mayoritarios, hubo sí sociedades donde la igualdad de género era evidente, o incluso con predominancia del género femenino, ¿verdad? En distintas partes de los distintos continentes, etc. Así que bueno, todo eso es para reforzar una educación en la cual se den cuenta los que no lo entienden, que no hay un sexo que tiene predominancia sobre el otro, que no hay personas que tienen predominancia sobre la otra, ¿sí? Porque acá hay que tanto quitarle, digamos, el copete al que se pretende ser jefe, como empoderar a quien quiere, se deja, digamos, manipular, ¿verdad? Pero bueno, era ese comentario para darle un poquito de color a tu muy, muy lindas palabras. A ver, ok, no sé si ya se haya resuelto el problema de Alejandro, si quieren que intentemos. No, creo que Me sí parece que no. escucharse, Alejandro. Muy lamentable. Puede escribir A lo en el mejor chat. con alguna aportación en el chat. No, no se escucha, Alejandro. Sí que lo lamento, pero vamos a tener que ir yendo a las conclusiones, ¿eh? Estos temas me resultan muy interesantes porque efectivamente hay muchas figuras históricas que pues también han realizado muchísimas contribuciones, ¿no? Y algo de lo que a mí me llama la atención, ahorita que decíamos esto del entorno, de cómo, son 2 cosas, ¿no? De la cultura popular. De entrada ya, Ricardo, en Argentina, decía Aquino, el problema con la mujer es que más que un papel en la historia de la humanidad ha jugado un trapo. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo esto se ha sensibilizado, se ha identificado desde hace décadas, ¿no? Esta tira cómica de Quino tiene 50 años, cuando menos, ¿no? Y seguimos hablando de ello. Entonces, pues sí, ya hemos avanzado, nos hemos tardado, pero podemos hacer mucho más. Y otro de los puntos que también me llama la atención es como en este entorno, evidentemente masculino, de esta cultura patriarcal, y de algún modo hasta también esta masculinidad tóxica. La hemos visto en cuestiones dominantes, por ejemplo, de una serie española que por acá también hemos visto, de este profesor de filosofía Merlí, en donde, pues Merlí, a mí me resulta un personaje muy agradable, muy simpático, y además la serie me resulta muy entretenida,
pero no por ello voy a invisibilizar el hecho de que está centrado en un rol evidentemente masculino y que además pues él juega el rol con todas las circunstancias de su masculinidad, ¿no? Que es parte de lo que también se vive en los entornos académicos, en los entornos personales, en los entornos laborales, y que luego no queremos ver. Incluso con su propio rol de conductas que ahorita, digo, la serie tiene que 6, 7 años, y que ahorita ya serían señalables algunas de sus conductas, ¿no? Sin duda. Bueno, pues es parte de lo que también quería mencionar. No sé si vayamos a tocar algún otro punto, alguna otra aportación. Rafael, si quieres que hagamos las conclusiones, pero yo creo que yo voy a ir diciendo puntitos, si queréis lo hacemos entre todos, porque estamos absolutamente en familia. Y tenemos Rafael está con el micrófono apagado. ¿Ah? No, ahora lo tengo encendido. Ahora sí. Vale, vale. No, me parece muy bien que todos, precisamente para eso se trataba, que haya interacción entre todos. Así que si quieres tú apuntar algunas y luego sobre ellas, pues ya voy a los demás. apuntar cosas y luego Mercedes cierra con tu poema. ¿Te parece bien, Mercedes? Yo, como queráis, sí. Me lo había pedido Rafael y yo lo propongo. Perfecto. Pues genial. Pues nada más, yo he ido apuntando todas las cosas que me han parecido, porque yo tenía puesto unas conclusiones, pero no quiero leerlas. Quiero un poquito de todo lo que hemos ido hablando, para ver si os parece correcto y si queréis aportar alguna cosa más, ¿no? Yo creo que una de las palabras claves es el empoderamiento y la equidad entre el hombre y la mujer, por el bien común. Si el bien común fuéramos capaces de ponerlo en valor en la casa, en el colegio, en la universidad, yo creo que eso sería un punto bastante importante, ¿no? Porque también hay una de las cosas que yo esto lo he hablado muchísimas veces, yo, por ejemplo, no me considero nada feminista. ¿Por qué? Y mira que yo defiendo a la mujer, como Mercedes, te lo puedo asegurar. Porque las feministas de este país son un verdadero horror, en mi opinión. Entonces, siempre defienden cosas que no tienen nada que ver con la defensa de la mujer. Tienen un discurso muy radical. Y entonces así nunca se consigue nada, en mi opinión, ¿eh? Mercedes, luego me lo puedes rebatir si quieres. Entonces, si fuéramos capaces de ser todo más sistémico, más ético, con valores, pero con valores que los pongamos en la universidad, en casa, que los valores éticos es importantísimo, que lo aprendan nuestros hijos. Lo que tú has dicho antes, Mercedes, si nuestros hijos son capaces ya en sus familias de compartir las cosas, la sociedad irá cambiando en esa dirección. ¿De acuerdo? Porque comparten las labores de la casa, las labores con los hijos, los llevan al colegio, todo eso. Esto en España cada vez es más frecuente. En las grandes ciudades, luego hay otros sitios que no, pero en las grandes ciudades sí. Si eso fuéramos capaces de ir metiéndolo en otros países, porque claro, hay países de alto standing, como habéis dicho, y otros de menor, pues África, como habéis comentado, pues claro, es muchísimo más complicado meter todo esto, pero la ética y los valores sería una cosa importantísima. Muchísimas universidades están todo el día enseñando ética, valores, sistémico, todo, dentro de un elemento que se llaman humanidades, pues ahí podría ser perfectísimamente lo que estamos hablando aquí. ¿De acuerdo? Ese sería un punto relevante. Por otra parte, lo que estabais comentando de los derechos humanos, que me ha parecido fenomenal, los derechos humanos y los ODS, el punto 5, el 5 de los ODS, que es la violencia de género, evidentemente no podemos esperar al 2030 o 2050, como habéis comentado. Para ir al 2030 y conseguir algo, hay que hacer algo ya. No puede ser dentro de 10 años. ¿Vale? Entonces, que el 2030 tendríamos que tener un objetivo. Un objetivo, no sé si por países, por áreas, y quizás también en la parte sistémica, para ver, porque claro, si no tenemos objetivos, pues podemos hablar, pero hay que ponerse como una hoja de ruta. Bueno, digo yo,
porque si no, los objetivos no se llevan a cabo nunca. ¿Estáis de acuerdo? Y poco a poco, ¿cómo lo podríamos ir implantando en los países y también ayudándonos con la SESGE o con lo que consideréis oportuno? Bien, luego me ha parecido interesantísimo una cosa que has dicho, Yasmín, del defensor universitario. Ese papel también lo hay en las universidades españolas, igual que las mexicanas. Y me parece un punto importantísimo para todo este tema de la violencia de género. De verdad, en la universidad, claro que hay violencia de género. Y ese papel debería de tener muchísima relación también con la sistémica. Lo digo totalmente, vamos, es como al oírte hablar se me ha ocurrido, porque en las universidades donde yo estoy hay el defensor del universitario. Y tendría que ser un punto muy relevante quizás para que pudiera ayudar en esta incorporación. Por otra parte, también otra palabra clave es el lenguaje de género, como has comentado antes. Importantísimo, en mi opinión. ¿Por qué? Porque el lenguaje es lo que nos hace que nos podamos relacionar y que las demás personas nos hagan caso o no. Si fuéramos capaces de crear un lenguaje que fuera abierto a derechas, a izquierdas, como dice Rafael, por las derechas, las izquierdas, es que mientras estemos hablando de tándem, hombre y mujer, bueno, tándem sí, pero siempre que estamos hablando de la dicotomía hombre y mujer, es porque sigue habiendo problemas. ¿Cuándo llegaremos a no tener que hablar de esa dicotomía? Y podríamos hablar de otras. ¿Estáis de acuerdo o no? Entonces, ¿qué podríamos hacer y dónde lo deberíamos de implantar? Además de las casas. ¿Cómo podríamos hacerlo? Eso es lo que yo he considerado de todo lo que habéis dicho, ¿vale? Como resumen. En mi opinión, si pudiéramos también radicar todo este tema del machismo y feminismo, sería, vamos, la repera. Porque es lo que estropea muchas veces la sociedad, porque claro, cuando hay tantos machistas y tanto feminismo, eso es lo que sale a la luz. Y entonces la sociedad se tira hacia un lado o hacia otro. Si fuéramos capaces de poner otro tipo de, la sistémica, a lo mejor al valor de la sociedad, a lo mejor podríamos radicar esas dos dicotomías del machismo-feminismo, que estamos todo el día, por lo menos en España ocurre. Bueno, pues esas son las cosas que yo he puesto, que he recogido. Tengo muchas más, pero para que podáis hacer la intervención los demás. Mercedes. Está cerrado tu micrófono. Sí, Mercedes. Ah. No, ya. No, perdón. Creo que... Perdón, Osvaldo. Sí. No, pues, por demás, muchas gracias. Esperamos que lo que se haya compartido, pues, haya tenido este efecto y además, qué bueno que coincidamos en estos puntos de vista para poder también seguir avanzando en estos, en estas transformaciones sociales desde, pues, los cuerpos colegiados como esta sociedad, hasta también, pues, nuestros propios ámbitos de actuación, como son, pues, las universidades y todos estos espacios en donde nos desenvolvemos. Entonces, pues, al contrario, muchas gracias por los comentarios. No sé. Sí, yo tengo un comentario que agradezco mucho la intervención ante mi pregunta y ante mi problema con los políticos, la intervención de Osvaldo, porque yo creo que han dado en el clavo, ¿no? Yo creo que el problema, lo habéis comentado, y yo creo que hay que ponerlo de relieve, que el problema del lenguaje y de la terminología y del discurso, efectivamente, estoy de acuerdo en que las minorías y las mujeres se tienen que defender precisamente para ponerse al día y tal, pero en cuanto lo radicalizamos, pues ya estamos perdidos. Entonces, lo que hay que poner de manifiesto y en valor es que efectivamente cualquier cambio de tendencia, cualquier cambio de terminología o cualquier cambio de discurso se tiene que poner en valor de la sociedad en general, y en este caso en particular del tándem hombre-mujer, del valor, pero no para romperlo, sino para unirlo, y no precisamente para un tema egoísta de ganar elecciones o de ganar poder desde un punto de vista político, porque los políticos no creen, desde el punto de vista, yo no creo que los políticos crean
en que el hombre y la mujer son iguales. Yo creo que lo que creen es que en un momento determinado, como tú decías, les vale un discurso u otro en función de los votos que puedan tener y de lo que creen ellos que tienen que darle ámbito a la sociedad, porque dice, por aquí van las tendencias. Bueno, pues yo como no tengo ninguna moral ni ninguna ética, pues yo me voy a ir por ahí porque creo que eso me va a hacer ganar votos. Y eso a mí me parece fatal y me parece inmoral. Y además es que se nota. Cuando un político te habla, es que se nota que no está hablando por una cosa, una creencia que tenga, porque si tuviera una creencia, por muy errónea que fuera, se le notaría. Dice, bueno, tú estás equivocado, pero por lo menos defiendes tus principios. Es que estos cabrones no defienden ni siquiera sus principios, defienden unos principios que creen que tienen los demás. Y eso es lo que a mí personalmente es lo que más me molesta de los discursos. Porque en el fondo me parece muy bien la terminología y el discurso, pero me parece muy mal que una ministra de Igualdad hable de hijos, de hijas y de hijes. Porque ese es, pues, bueno, está atentando contra la gramática, está atentando contra un discurso, etcétera, que incluso contra las propias normas de la gramática y del entendimiento. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que eso, en vez de ayudar al feminismo y en vez de ayudar a la unión, entonces, ¿qué pasa? Que despierta pasiones y entonces va todo el mundo en contra. Y entonces, votos para la derecha y votos para no sé qué, y enfrentamientos en las calles. Bueno, pues ese no era el objetivo. Yo creo que ese no era el objetivo. Entonces, de alguna manera, yo creo que hay que diferenciar muy claramente cuando un político está hablando en su propio beneficio o en beneficio de la sociedad. Y yo creo que ahí está la clave. Y ahí el problema está en que la división tiende a generar confrontación. Claro. Y muchas veces cuando no se maneja apropiadamente, pues deriva en circunstancias de violencia tan trágicas como las que ya hemos visto, pues en todos los países de los que estamos aquí representando, ¿no? Entonces, Claro. Efectivamente, esta sensibilización, esta conciencia, nos puede ayudar a mitigar estos efectos nocivos del mal manejo del género, ¿no? Y con respecto a los principios de los políticos, pues recordaba con la aportación de Rafael una frase del comediante estadounidense Groucho Marx, ¿no? Que decía, bueno, pues si no le gustan mis principios, tengo otro, ¿no? Entonces, pues sencillamente así se conducen los políticos, ¿no? Sí, sí. Bueno. Todos son marxistas. Bien, sería bueno que Mercedes nos cerrara con ese poema que nos está prometiendo, ¿verdad? Si queréis, bueno, o después de Mercedes o antes, os comento, como está Néstor conectado, es que Germán no tiene además el micro. Entonces, recordaros a todos que vamos a tener la siguiente evento que vamos a hacer también de forma por Zoom como hoy, es el de Néstor, que será el 29 de junio y que estáis todos invitados. Recibiréis la invitación, pero que lo sepáis, y os invitamos aquí, que está Néstor también conectado, que será pues la persona principal de ese evento. Así que, pues, eso es lo que os queríamos comentar. Muy bien. Muy Gracias, bien. ahí estaremos. Mercedes, adelante. Bueno, yo hago un pequeño resumen a todo lo que habéis hablado. Creo que esto es un camino que no tiene retorno, evidentemente, que no soy muy optimista porque va a ser largo, porque no sé si nosotros veremos esa igualdad, probablemente no, quizá nuestros hijos o nuestros nietos, y que sobre todo, evidentemente de las instituciones hay mucho que hacer, pero creo que el trabajo más importante sería hacerlo en nuestro entorno, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Todos esos pequeños poquitos acaban haciendo un gran, siempre dicen que las arenas del mar, que tal los cuantos, pero es verdad, no debemos de fijarnos en los grandes cambios tal que no van a ocurrir, porque esto no va a ser rápido, pero sí en nuestro pequeño mundo de amigos y de familia, pues empezar a trabajar esto, porque esto se acaba contagiando y es lo mejor. Pero bueno, ahora os quería leer un pequeño poema que es curiosamente es de un escritor libanés, que quizás muchos conozcáis, se llama Khalil Gibran. Este es un hombre que emigró del Líbano en su tiempo y que vivió mucho tiempo en Estados Unidos. Es un gran filósofo, seguro que conocéis, su gran libro se llama El Profeta. Es un libro de filosofía brillante y maravilloso y que si no lo conocéis alguno os invito a que lo leáis. Esto es un pequeño poema que tiene sobre el matrimonio.
Y dice así, si esto me sale. Sí. Dice, 2 segundos. Ya. ¿Ya o no? Vale, ya lo tengo. Perdón. Dice algo así. Una alumna le dice, ¿qué nos diréis sobre el matrimonio, maestro? Y él respondió diciendo, nacisteis juntos y juntos para siempre estaréis juntos cuando las alas blancas de la muerte esparzan vuestros días. Sí, estaréis juntos aún en la memoria silenciosa de Dios, pero dejad que hay espacios en vuestra cercanía y dejad que los vientos del cielo dancen entre vosotros. Amaos el uno al otro, pero no hagáis del amor una atadura, que sea más bien un mar movible entre las costas de vuestras almas. Llenaos el uno al otro vuestras copas, pero no bebáis de una sola copa. Daos el uno al otro vuestro pan, pero no comáis del mismo trozo. Cantad y bailad juntos, estad alegres, pero que cada uno de vosotros sea independiente. Las cuerdas de un laúd están solas, aunque tiemblen con la misma música. Dad vuestro corazón, pero no para que vuestro compañero lo tenga, porque solo la mano de la vida puede contener los corazones. Y estad juntos, pero no demasiado juntos, porque los pilares del templo están separados, y ni el roble crece bajo la sombra del ciprés, ni el ciprés crece bajo la del roble. Ya está. Maravilloso, Mercedes. Muy bonito, muy bonito. Muy bonito y muy apropiado, además. Muy agradable y muy atinado, muy apropiado. Sí, totalmente. Bueno, pues Totalmente. chicos, un placer haber estado compartiendo con vosotros este rato. Espero que sigamos y nos queda mucho trabajo por delante para seguir intentando cambiar las cosas y es maravilloso ver gente que quiere hacerlo y que tenemos ganas todavía de cambiar el mundo. Que el mundo está en tal locura que me recuerda una vez más la frase de nuestra maravillosa Mafalda, Ricardo, que dice que paren el mundo que me bajo. Sí, está genial. Es buenísimo. Mafalda es genial, tiene frases para todo. Lo que pasa es que tengo la sensación que ya que no está Quino, alguien debe seguir haciendo cosas bajo el nombre de Mafalda, porque no sé si todo lo que aparece es de Quino, pero bueno, eso no tiene ya mucha importancia. Muchas gracias a todos, que tengáis unos buenos días y que sigamos peleando, que la vida es una pelea, nadie te viene a buscar a casa ni a hacer nada, como no te muevas tú. Muchas gracias. Oye, pues simplemente voy a hacer una cuña comercial, porque dentro de este acercamiento entre el hombre y la mujer y entre las culturas, creo que tú estás haciendo poniendo un granito de arena muy importante sobre la cultura musulmana y la cultura cristiana a través de la Alhambra. Así Sí. que enhorabuena por eso y que creo que es bueno para que nos sigamos entendiendo, nos empecemos a entender. Bueno, es que es un poco, bueno, quizás nuestros compañeros de América Latina no conozcan tanto, pero tal como está el mundo en el momento de crispación entre talibanes, rusos y demás gente y tal, la convivencia en el mundo es que no existe, cada vez nos odiamos más, cada vez tenemos más miedo al diferente, cada vez te metes en tu cueva más y yo quería en este proyecto que estoy preparando, que Inmaculada y Ricardo y Rafael también conocen, de la Alhambra, que es una de las grandes herencias de la cultura árabe en España, incuestionable, explicar al mundo, dar un mensaje universal de que aquí, durante 8 siglos, 800 años, vivieron 3 culturas, judíos, árabes y cristianos, con muchas dificultades, muchas dificultades. Pero durante 8 siglos hubo un renacimiento del tipo del italiano que siempre se habla, en el que la medicina, la cirugía, la poesía, las matemáticas, hasta el riego por goteo, que inventaron los árabes, que yo me acabo de enterar ahora,
pues tal. Yo os invito en Movistar, supongo que también tenéis en América Latina Movistar, hay un espacio que se llama Al-Ándalus, el legado. Son 6 capítulos que merece la pena ver sobre la agricultura, sobre lo científico. Y luego lo que también me gustaría, cosa que los españoles somos verdaderos desastres, y yo la primera, en que todos estos árabes científicos y eruditos dejaron escrito todo lo que sabían, lo dejaron escrito en libros. Como estaban en árabe, pues nadie le hacía mucho caso. Pero después, ya después de que los árabes salieron de España y entró Alfonso X el Sabio, fundó la Escuela de Traductores de Toledo. Todos esos textos de 30 volúmenes del padre de la cirugía, de 50 del otro, se tradujeron al latín. Y todo el resto de Europa estuvieron estudiando a través de todo esto. Y ya la gente se lo ha olvidado. Y creo que es un buen momento para recordar, como hemos dicho todos aquí, que unidos somos todos más fuertes, más importantes, más ricos, mejores personas. Y que hay que empezar a dejar de separarte y empezar a unir. Y bueno, no os voy a contar muchos más rollos, pero bueno, ese es uno de acuerdo. Es una ilusión que ya veremos y que ya, como sabéis algunos, pues vamos a arrancar en Rabat, Instituto Unión. Un placer conoceros y espero que sigamos charlando. Muy bien. Un abrazo. Claro que sí, al contrario. Muchas gracias. El libro, como Rafa ha hablado antes del libro suyo, comentar que el próximo sábado hace una presentación otra vez del libro, ¿vale? Que lo sepáis. Sí, agradecerle a Ricardo otra vez que estuvo en la primera presentación y ahí nos ayudó a presentarlo, y ya sabes que Ricardo Barrera es la persona que hizo el prólogo y estamos encantados con ello. Sí. Y espero que el libro sirva para algo también, porque también ahí hablo de este mismo tema del hombre y de la mujer. Absolutamente. Muy bien. Pues muy bien. Pues yo quisiera aprovechar también, si me permiten, para recordarles que, bueno, pues todos estos temas los hemos desarrollado en el marco de un proyecto de investigación que inicia con la investigación doctoral de Yasmín, pero que también continúa con algunas otras investigaciones que ya hemos hecho aquí en nuestro estado, que estamos también ampliando a algunos otros estados en el país, y que quisiéramos poner a consideración de ustedes como sociedad para que el instrumento de investigación que estamos utilizando lo pudiésemos socializar con ustedes como miembros, y también a su vez quizás con las instituciones en las que ustedes se desenvuelven, para ver si pudiésemos captar información y posteriormente hacer un análisis comparativo, del que también, por supuesto, podríamos mostrar los resultados en estos espacios y pues divulgarlo, y que serviría de elemento de proyección para las tareas que se realizan dentro de la CESGI. Así que, bueno, de ser posible, pues nos gustaría que también esto quedara como antecedente para que más adelante pudiésemos avanzar en esta iniciativa. Magnífico. Perfecto. Osvaldo, adelante. Por nosotros encantados, ¿eh? Gracias, Germán. Bien, pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. A todos. Gracias. 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 Muchas gracias. Hasta pronto a todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta ahora.